El programa Laicos en Acción Costa Rica llega a ustedes gracias al gentil apoyo de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Escuela de Adiestramiento Integral Canino de la Ribera. Para mayor información, 6026-7977. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Ministerio Evangelio en la Cárcel. 8899-2434. Si usted desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede llamar al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora donde nos estés viendo, país o zona horaria. Primeramente quiero pedir una bendición por parte de nuestro Padre Celestial para cada uno de ustedes y que sea su Espíritu Santo que nos guíe a la hora de tener este estudio que es el capítulo 6 de Daniel. Hemos venido estudiando el capítulo 1 a el 5 hasta el momento y hoy vamos a iniciar con el capítulo 6. En la sesión anterior ya terminamos con el capítulo 5 y vamos primeramente a inclinar nuestra cabeza o donde quiera que te encuentres, si puedes arrodillarte, te invito a hacerlo para pedir que nuestro Dios sea quien nos guíe en este estudio y que podamos sacar el mejor provecho y entender qué quiere Dios de nuestras vidas. Voy a pedirte que inclines tu cabeza y me acompañes en la oración. Padre y Dios nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre en esta hora. A ti, Dios eterno, te pedimos sabiduría. Te pedimos tu Santo Espíritu para poder discernir tu palabra. Oh Dios, tu palabra nos las has dado para que cada individuo personalmente tome decisiones, no para obligar a otros a tomar decisiones, sino es que tú hablas personalmente y nos ayudas a tomar decisiones. Nosotros, oh Dios, no podemos obligar a nadie, no podemos forzar a alguien, aunque tengamos la verdad y aunque tu palabra nos avale lo que estamos haciendo, lo que creemos, aún así sea correcto. ¿Por qué? Porque tú eres Dios infinito de amor y nos das la libertad a cada ser humano para poder, oh Dios, tomar esa decisión en el momento que creamos correspondiente. Puede ser que el tiempo no nos alcance y la gracia se cierre si no tomamos esa decisión pronto, pero no es nuestra obligación hacer que los demás la tomen. Es tu Espíritu Santo el que trabaja con ellos, oh Padre, y es por eso que te pedimos en este momento que nos ayudes a poder comprender tu palabra y aplicarla en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estimado amigo, querido hermano, vamos a iniciar con lo que es el estudio del capítulo 6 de Daniel. Este capítulo puede ser que muchos lo vean como historia, pero tiene grandes enseñanzas. ¿Por qué? Porque nos muestra el comportamiento del ser humano. Nos muestra cómo el ser humano se comporta en diferentes circunstancias. Y muchos de esos comportamientos son despreciados o son no queridos por parte de nuestro Padre Celestial, y así lo demuestra en su palabra. Hay otros comportamientos que vamos a ver en el capítulo 6 que más bien Dios los apoya y lo hace por medio de su intervención divina.
Entonces eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy, un poco de lo que venimos viendo. Ahora bien, hemos venido viendo y para poder hacer una pequeña introducción del capítulo 5. En el capítulo 5 nos relata lo que es el fin del imperio de Babilonia. Ahí vemos que en la sesión anterior de que hemos estudiado en el capítulo 5, vemos que el rey Belsasar hace una de sus fiestas a sus dioses, N cantidad de dioses, y en esas fiestas había desde licor hasta mujeres, y lo podemos ver porque la misma Biblia así lo relata. Y no solo eso, sino que este rey manda a traer los vasos sagrados que se utilizaban en los servicios del templo del pueblo de Israel en Jerusalén. Cuando el rey Nabucodonosor toma Jerusalén, trae todos estos vasos y él los tiene en sus tesoros, pero no los usaba. Ahora este rey Belsasar hace su fiesta o su orgía con cientos de personas y manda a traer esos vasos diciendo que si su abuelo había respetado al Dios de los judíos, al Dios de Judá, él no lo iba a hacer porque sus dioses eran superiores a él, y con este acto de tener o traer estos utensilios y usarlos en su fiesta pagana hacia otros dioses, estaba diciendo que el dios de ellos o los dioses de ellos eran superiores, y los dioses de ellos permitían muchas cosas como borracheras, orgías, y un fin sin de acciones incorrectas, pero el Dios de Israel, el Dios de Judá, prohibía explícitamente en su ley todas estas acciones que este rey estaba tomando. Y entonces resulta que ese mismo día el rey es pesado en balanza. ¿Cómo es pesado en balanza? ¿Y contra qué fue juzgado? ¿Era injusto que una persona que no sabe sea juzgado por una ley que no conoce? ¿Verdad que sí? Pues resulta que esta ley era bien conocida por este rey, que era nieto de Nabucodonosor. Estas personas sabían cuál era la ley de Dios, cuáles eran los requisitos. Es más, si usted se va a los capítulos 4, el capítulo 3 y el capítulo 4 de Daniel, usted ve que ahí cuando el rey tiene un sueño de cerca del árbol que lo simbolizaba a él, el mismo Daniel le da como consejo y le dice que guarde la ley de Dios, que redima sus pecados. Y entonces él le menciona la ley de Dios. Ahora este rey está siendo juzgado por esa ley de Dios y dice que es encontrado falto. O sea, en un lado son pesadas sus obras y en otro lado es pesado lo que la ley requiere de él. Entonces, en nuestros días podemos decir que nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por fe. Pero si yo tengo fe, voy a actuar conforme a esa fe, y esa fe va a producir obras. Las obras que yo hago no me salvan, me salva la fe que yo tengo, y esa fe me hace realizar obras dignas de la fe que tengo. Entonces, por eso el apóstol dice: muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. O sea, la fe sin obras es una fe muerta. Si yo no acato la ley de Dios y no cumplo la ley de Dios, tu fe o mi fe es una fe muerta. O sea, una fe que no va a valer, y dice que sin la fe nadie verá al Hijo de Dios. Es un requisito para ser salvos o para obtener la salvación. Es un requisito para cuando seamos pesados en la balanza de cuánta fe tengo, poder ser encontrados justos como fue encontrado Daniel. Ahora bien, estimado amigo, te invito a ir al capítulo 28 de Deuteronomios, el versículo 1 y 2, que es nuestros versículos lemas o temas, y dice lo siguiente: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios. Ya hemos hablado en otras sesiones acerca de esto, de lo que es oír atentamente la voz de Jehová.
O sea, es poner cuidado, es estudiar. No es como cuando usted toma una clase en una universidad o una escuela y el profesor está dando o impartiendo la clase. Usted no está pensando en otras cosas. Usted está poniendo atención atentamente. Y eso es lo que está diciendo aquí. Poner atención atentamente. Estudiar la ley de Dios. Leerla. Ver qué significa. Hasta dónde llega la ley de Dios. Y por medio de esa ley vivir, porque es por medio de la fe. Sigue diciendo, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Entonces, si nosotros estamos por medio de la fe cumpliendo lo que son los requerimientos de la ley de Dios, si nosotros creemos que Cristo nos perdonó y nos faculta para obedecer su santa ley, las bendiciones de Dios van a venir sobre nosotros. ¿Por qué? Y no estoy hablando solo de bendiciones materiales, estoy hablando de bendiciones espirituales. Estoy hablando de bendición de que Dios va a cuidar a tu familia, de que Dios va a cuidar a tus hijos, de que Dios va a ser tu entrada y tu salida, de que si nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres mueren, sabemos que cuando nuestro Dios regrese va a resucitarlos y va a llevarlos con Él juntamente. Y entonces está hablando precisamente de estas bendiciones especialmente. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos en el libro de Hebreos 11, vemos que todas aquellas patriarcas en el pasado que habla de los héroes de la fe, ellos no solo obtuvieron bendiciones en esta tierra, sino que ellos esperaban, dice, una ciudad con fundamentos eternos. No era Jerusalén, no era Israel donde estaba la tierra prometida, era precisamente la ciudad que aún estamos esperando los hijos de Dios. Sigue en el versículo de Éxodo 15:26, dice lo siguiente: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios e hiciereis lo recto delante de sus ojos y diereis oído a sus mandamientos y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Si nosotros atentamente escuchamos la voz de Jehová, si atentamente vemos sus mandamientos, Dios va a poder protegernos. ¿De quién va a poder protegernos? Bueno, de su enemigo más acérrimo, Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás dice que no va a llegar y va a decir, yo tengo derecho sobre él porque él me obedece. Pero si nosotros no le obedecemos a Satanás y obedecemos a Dios, Satanás no va a poder reclamarnos. Y si no nos puede reclamar, entonces Dios, ¿qué hace? Va a brindarnos esa seguridad y esa protección. Pero si nosotros no escuchamos atentamente la voz de Jehová, si nosotros no ponemos atención a sus mandamientos y los guardamos, va a pasar precisamente lo que dice el capítulo 28, versículo 15 de Deuteronomios. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir los mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es interesante cómo Satanás odia a los hijos de Dios. ¿Por qué? Precisamente porque cuando un hijo de Dios guarda la ley de Dios, Satanás no ve a la persona en sí, sino que ve a Cristo reflejado en esa persona. Y entonces, como él siempre ha odiado a Cristo, va a odiar a ese hijo. Si esa persona en un momento dado se aparta de la ley de Dios, va por otros caminos, ¿qué hace Satanás? Satanás va a tratar de matarlo de una u otra manera. ¿Por qué? Porque si algún día levanta sus ojos otra vez y se vuelve a Dios, lo perdí. Y entonces él no quiere eso. Ya hemos hablado un poco de esto, ¿verdad? De lo que le va a pasar a Satanás al final, ¿verdad? Que va a tener que
pagar por los pecados de los salvos. Y Él no quiere hacer eso. Ya sabe que ya está perdido. Cuando murió Cristo en la cruz del Calvario, Satanás perdió su última oportunidad, porque la oportunidad de Él era, cuando hizo caer a Adán y a Eva, Él dijo, si hago caer a Adán y Eva, ¿qué pasa? Pueden pasar dos cosas, dice. Puede pasar que Dios los perdone, y si los perdona a ellos, tienen que perdonarme a mí. La segunda cosa, que los mate. Y entonces, si Dios los mata como la ley decía, entonces todos los demás ángeles que quedaron con Dios se van a dar cuenta de que el Padre Celestial, de que Dios es un Dios tirano y cruel. Si no se le obedece, Él castiga con la muerte. Y entonces van a ver que las acusaciones que estaba haciendo eran correctas. Eso era, digamos, el lazo sobre la manga que tenía Satanás, pero nunca contaba con que el Hijo de Dios iba a dar su vida por aquellos a los cuales Él había creado. Y no por Satanás, porque ya Satanás se había perdido la oportunidad. Y resulta que Él dijo, bueno, de ahí está bien, que venga a dar la vida. Cuando llegue como ser humano, cuando llegue con las mismas debilidades del ser humano, al cual yo tengo cautivo, en ese momento lo voy a hacer pecar, y cuando Él peca, Él no va a poder resucitar, lo destruiré. Y entonces seré rey para siempre en este mundo. Pero resulta que Jesucristo lo vence en la cruz y Satanás se da cuenta que está perdido. Apocalipsis 12 nos relata esa historia. Dice que Satanás es lanzado del cielo por segunda vez. La primera vez fue cuando peleó con Cristo, fue lanzado del cielo, vino a la tierra, y después Cristo crea al ser humano y Satanás tienta a Adán y Eva. Y cuando tienta a Adán y Eva y Adán cae, Satanás se hace representante de este mundo al cielo. Lo vemos en el libro de Job, cuando viene Satanás al cielo y le pregunta a Dios, ¿de dónde has andado? Y le dice Satanás, de rodear la tierra y andar por ella. Y le dice Dios, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay uno como él? Entonces, en ese libro, precisamente Job es después de Adán y Eva. En ese libro nos relata que Satanás otra vez tuvo acceso al cielo porque era representante de esa tierra. Y entonces él era el acusador. Pero cuando Cristo viene y le quita su principado, Cristo ahora retoma no solo por la parte creadora del ser humano, sino que lo compra de nuevo con su vida. Ahora quien nos representa en el cielo es Cristo Jesús y no Satanás. Ahora Cristo es nuestro representante, y entonces Satanás es expulsado del cielo. Eso está en Apocalipsis 12, si quieres los lees y ves la segunda caída de Satanás. Tiene otras caídas, pero esa es la segunda caída de Satanás. O va a tener otras caídas, mejor dicho. Y entonces ahí es expulsado Satanás del cielo. Y ahora tiene gran odio, dice la palabra de Dios, y va a hacer guerra contra la descendencia que es Cristo. Ok, vamos a empezar con Daniel 6, precisamente los versículos del 1 en adelante. Dice, del 1 al 5 vamos a leer corrido y luego vamos a comenzar a explicarlos. Dice lo siguiente: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen todo el reino. En el versículo 1 precisamente está hablando de que después de que cae Medo y Persa, después de que cae Babilonia, los medos y los persas toman Babilonia, que era la capital, por así decirlo, de todo el imperio babilónico. Y entonces en ese momento el rey Darío va a ver cómo organiza o cómo gobierna su nuevo imperio, que el último que estaba cayendo precisamente era Babilonia, la última ciudad o capital de todo el imperio de los babilónicos. Y ya vimos en sesiones antepasadas cómo era Babilonia, qué tenía, que era imposible que fuese tomada con los armamentos de ese momento. Y entonces él constituye 120 gobernantes. Eso quiere decir que el imperio del rey o de los medos y los persas en ese momento, porque estaba Ciro y estaba Darío, uno era de Medo y otro era de Persia, entonces constituían 120 provincias.
nosotros tenemos aquí en Costa Rica una forma de delimitar la región geográfica por provincias. Allá era, hoy lo conocemos como muchos países, Asia, que hay muchos países, Europa y Egipto y un montón de países más, ¿verdad? Que contemplaban todo el imperio que había obtenido precisamente los medos y los persas. Es más, en Esther capítulo 1 habla de que luego se fueron expandiendo a 7 provincias más que no habían conquistado hasta ese momento. Pero bien, él dice, voy a tener un gobernador por cada provincia o por cada país, digamos, en ese momento. Y entonces vamos a seguir leyendo el versículo 2 que dice lo siguiente: y sobre ellos 3 ministros, o sea, eran 120 gobernantes, y sobre esos 120 habían 3 más, que sigue diciendo, de los cuales Daniel era uno. O sea, habían 120 y sobre esos 120 habían 3. Y de esos 3, Daniel precisamente era uno de los ministros, a quienes todos estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese molestado o perjudicado. Entonces, estaban 120, estaban 2 ministros y estaba Daniel y luego estaba el rey. Entonces, todos los asuntos del reino llegaban o tenían que pasar por Daniel y luego éste le informaba al rey. En el versículo 3 nos relata lo siguiente, dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas o ministros, porque había en él un espíritu superior que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Lo que hemos venido hablando precisamente. Ok, en el año 538 fue cuando cayó Babilonia y empieza a tomarse la hegemonía los medos y los persas. 2 años después muere Darío precisamente, y quien toma el poder es Ciro. Y entonces, entre estos 2 años precisamente es esto lo que pasa, digamos, la organización, y es Daniel puesto precisamente como el principal de todos los gobernantes. Ahora bien, precisamente Daniel o el rey ve sobre Daniel lo siguiente, dice en el versículo 3, dice: porque había en él un espíritu superior. Y el rey pudo ver esto y entonces lo puso como gobernante, precisamente. ¿Qué es este espíritu superior? Bueno, no es que Daniel tenía o era posesionado por un espíritu, como podrían pensar algunos hoy, digamos, sino que Daniel tenía una actitud, Daniel tenía un carácter superior a los demás, no solo como está hablando en los capítulos anteriores, que en el capítulo 1 dice que fueron examinados y eran 10 veces superiores en inteligencia. Pues todo este carácter, todo esto completaba o lo que definía a Daniel, y el rey Ciro pudo ver precisamente esto en Daniel y por eso lo puso como principal entre ellos. Sigue diciendo el versículo 4 de Daniel 6. Entonces los ministros, los sátrapas, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo tocante a la administración del reino, mas no podían hallar ningún motivo de acusación ni falta alguna, porque él era fiel y en ninguna negligencia ni falta fue hallada en él. Es lo que hemos venido hablando. Lo que vio el rey en Daniel, una persona en la que se podía confiar ciegamente. Una persona que nunca iba a hacer algo que perjudicase a alguien. Siendo Daniel inclusive como el gobernante de Babilonia en aquel tiempo, el principal, porque el rey Nabucodonosor lo puso, ¿verdad? Luego que murió el rey Nabucodonosor, me imagino que Daniel no siguió en ese puesto, porque el próximo rey que vino
lo quitó y ese reinado fue corto. Pero siendo Daniel el principal, usted no ve en los registros de la historia ni en la Biblia de que Daniel dictara una ley para imponer la adoración a otros dioses. Nunca vio en Daniel que se impusiera una ley en Babilonia en contra de la adoración a otros dioses. Y eso lo vemos también en Génesis, cuando precisamente José es llevado a Egipto y es puesto como gobernador. Los egipcios tenían muchos dioses y adoraban inclusive hasta animales. Pero precisamente José y así como Daniel, ellos nunca utilizaron sus puestos o sus cargos para imponer algo. Nunca. Ellos siempre, y esto hablándolo desde el punto de religión, hablando desde el punto de libertad religiosa, porque habían leyes también, y es bien claro, que gobernaban al pueblo como tal. Es más, en el tiempo de José, que gobernaba Egipto, precisamente, habían leyes donde se prohibía desperdiciar un bocado de comida en los 7 años donde no había comida. Y así sucesivamente, habían otras leyes que gobernaban el país, pero en cuanto a la religión, siendo ellos gobernantes, nunca impusieron una ley. Y eso está relatado, o no, usted no encuentra, usted puede buscar en la Biblia, y ellos mientras tenían el cargo de gobernantes o políticos en ese imperio, en esa ciudad, en ese reino o en esa provincia, nunca usaron su poder para imponer leyes religiosas. ¿Por qué estoy recalcando una y otra vez esto? Porque más adelante vamos a ver que hay un poder que era político y a su vez religioso, que impuso leyes religiosas. Y en esa imposición de esas leyes religiosas, Dios no estaba de acuerdo. Y es más, lo vamos a ver en el capítulo 6 más adelante, precisamente. Ahora bien, sigamos leyendo el versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallamos contra este Daniel ninguna ocasión para acusarle. No hay nada. Estas personas buscaron todo, pero no encontraron nada para acusar a Daniel, para poder quitarle el puesto que tenía. Sigue diciendo: si no lo hallamos en contra de él en relación con la ley de Dios. Solo hay algo en el cual podemos sacar provecho, decían estas personas, y es en lo que él cree con respecto a su Dios. Él es totalmente fiel a su Dios. Su fidelidad principal es sobre Dios, y luego la fidelidad viene sobre el rey, sobre su familia y así sucesivamente, pero Dios está como principal. Y entonces estas personas que querían hacer daño precisamente a Daniel, o hoy en día conocemos la palabra serrucharle el piso, lo único que encontraron fue respecto a ¿qué? A las creencias que él tenía en su Dios. No encontraron nada que él estaba abusando de alguna persona, que estaba abusando del poder, que estaba robando dinero, hoy muy común en los que gobiernan. No encontraron nada de que le estaba hablando mal del rey o que estaba hablando mal de otra persona, de que trataba de quitar a un gobernador, de que trataba de hacer quedar mal a otra persona. No encontraron nada de eso. ¿Por qué? Porque Daniel guardaba la ley de Dios. Y si usted lee la ley de Dios en Éxodo 20, usted ve que esa ley protege a los hijos de Dios. Y el que guarda esa ley no encuentra nada de qué acusarle. Absolutamente nada. Si usted guarda la ley de Dios por medio de Cristo, por medio de la fe, sus obras son con respecto a la ley de Dios, nadie puede decirle algo en contra suya.
excepto lo mismo que están haciendo estas personas. Dice que lo único que encontraron para acusarle era con respecto a su Dios, a la ley de su Dios. Ok, entonces vemos que Daniel está en esta posición, vemos que Daniel precisamente es el primero de todos los gobernantes. Después del rey seguía Daniel, bien claro está, y en todas sus labores, en todo lo que hacía, es más, hay algo muy común hoy en día. Las personas que tienen un jefe, normalmente, o que trabajan para una empresa, posiblemente ellos de una u otra manera roben. Ya que si no roban por dinero, pueden robar por el tiempo o por la labor que están haciendo. Pero en Daniel no fue encontrado eso, porque él fue encontrado fiel. En Daniel estas personas no podían decirle, es que Daniel llega a las 9 de la mañana y se va a las 5:30 de la tarde. No, Daniel si tenía que entrar, entraba exactamente a la hora que tenía que entrar. Y ahí estaba, y a veces se iba más tarde inclusive. O sea, él era fiel, su carácter era digno precisamente. Ahora bien, vayamos a los versículos 6 en adelante. Dice, entonces estos ministros y sátrapas vinieron apresuradamente ante la presencia del rey y dijeron, Rey Darío, vive para siempre. El rey Darío vive para siempre. O sea, vinieron en grupo, vinieron en un tumulto a donde el rey, y primero comenzaron con los halagos. Dice, todos, el versículo 7, todos los ministros de tu reino, perfectos sátrapas, consejeros, gobernantes, acordaron en consejo que promulgase un edicto real, y conforme al mandato cualquiera que en ese espacio de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, sea echado en el foso de los leones. Primeramente ellos estaban mintiendo. Ellos dicen, somos todos los gobernantes y hemos acordado. Daniel no había acordado esto. A Daniel no le habían dicho esto. Ellos estaban mintiéndole al rey que todos habían acordado. Pero precisamente por detrás de esta petición que aún parecía buena, ¿por qué? Porque iban a ver al rey como el benefactor de ¿qué? De todas las necesidades del reino. Iban a ver, el rey iba a tener oportunidad ante el pueblo de decir, bueno, usted tiene un problema, venga, pida, y yo busco la manera de solucionarle ese problema. Hasta cierta medida era bueno, pero ellos tenían una agenda oculta. ¿Cuál era la agenda oculta? Bueno, ya lo vamos a ver en los próximos versículos que vienen más adelante. Dice lo siguiente, el versículo 8. Ahora pues, oh rey, confirma el edicto, fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Medio y Persia, la cual no puede ser abrogada. Después de los medos y los persas tenían algo interesante. Hablando con respecto al reino de Babilonia anterior, el rey estaba por encima de la ley. Había una ley, pero esa ley no le aplicaba al rey. Eso era Babilonia. ¿Por qué? Porque el rey mismo era la ley. Entonces, cualquier ley que se pasara, por así decirlo, había una ley donde decía, no sé, debes pagar impuestos. Pero el rey no pagaba impuestos porque el rey estaba sobre esa ley. En Medio y Persia no era así. Los medos y persas había ley, pero el rey no estaba sobre esa ley. El rey tenía que sujetarse a esa ley. Por eso ellos les dicen en el versículo 8, para que sea ley de Medo y Persia y no pueda ser abrogada. O sea, ni siquiera el rey podía abrogar esa ley o destituir esa ley. Ya después de firmada, esta ley tenía que seguir cumpliéndose. Es más, si usted va al libro de Esther, usted puede ver lo que pasa en el libro de Esther. Cuando la reina es destituida por el rey por una ley de Medo y Persa. ¿Y qué pasa? Después el rey recapacita y dice, bueno, la reina no tuvo la culpa, yo tuve la culpa de que pasara eso. Pero ya no podía hacer nada, ya la ley había sido dada
y él no podía revocar la ley. Ahora bien, vayamos al versículo 9. Dice, firmó pues el rey Darío el edicto de la prohibición. Versículo 10. Cuando supo Daniel que el edicto había sido firmado, entró a su casa y puertas abiertas, las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como solía hacerlo antes. Resulta que estas personas le hicieron una trampa. La agenda secreta de estas personas tenían otra intención, no la que le había mostrado el rey. La intención era que Daniel transgrediera la ley de Medo y Persia y de esa manera poder deshacerse de Daniel. Sabemos quién estaba detrás de todo esto, ¿verdad? Satanás estaba detrás de todo esto. Satanás odiaba a Daniel. ¿Por qué? Porque veía a Cristo en él. Porque Daniel vivía por fe, guardaba la ley por fe. Y entonces Satanás odiaba a Daniel y quería destruirlo. No era simplemente porque estos señores estaban peleando este puesto, no, porque solo uno podía subir. Quizás uno estaba peleando el puesto, pero el resto, ¿qué estaban haciendo? Apoyando a este uno, pero quien estaba detrás era Satanás. Satanás los instigaba para que eliminaran a Daniel. Voy a pedirle que me pongan precisamente un video. Este video fue escrito por el presidente Harry Truman. Hace muchos años le escribió una carta a cierta persona. Vamos a escucharlo y luego vamos a comentarlo. Julio de 1952. Washington, D.C. Como bautista y como jefe ejecutivo de la nación más grande y poderosa del mundo, en la cual todos me llaman simplemente señor Truman, no puedo dirigirme a usted como su santidad, título que solo pertenece a Dios. Nosotros en los Estados Unidos de América consideramos a todos los hombres iguales delante de Dios y nos dirigimos a ellos por sus verdaderos nombres. Por eso mismo es que me dirijo a usted simplemente como señor Pacelli. El pueblo que me eligió su jefe ejecutivo es una nación democrática, amiga de la paz. Por lo tanto, mi deber es conseguir la cooperación de aquellos que realmente hayan dado pruebas de desear la paz y de trabajar para conseguirla, no de los que gritan paz y fomentan la guerra. No creo que usted ni su iglesia estén entre los que verdaderamente desean la paz y trabajan por ella. En primer lugar, nuestros antepasados fundadores de esta gran nación, conocedores por la historia de la naturaleza de su iglesia, amante de la política y de la guerra, sentaron como principio de nuestro gobierno no permitir su intromisión en nuestros asuntos de gobierno. Aprendieron bien esa lección en la historia de Europa y por eso estamos convencidos de que nuestra democracia durará mientras no aceptemos su intromisión, como lo hicieron los gobiernos de Europa, a quienes se enredaron con sus doctrinas e intrigas políticas. Thomas Jefferson, uno de los más sabios de nuestro país, dijo esto mismo cuando lo declaró: la historia no nos muestra ningún ejemplo de pueblo alguno manejado por el clero que haya tenido un gobierno civil y libre. Por eso es usted la última persona en el mundo que pueda enseñarme la forma de dirigir a mi pueblo por el camino de la paz. Para refrescar su memoria le recordaré algunos hechos de su predecesor en el Vaticano, el Papa Pío XI, el iniciador de toda agresión fascista en los tratados de Letrán, celebrados con Mussolini en 1929. Este fue el principio de la traición a la civilización cristiana. Fue este el comienzo de los horrores que sufrieron Europa y el mundo, cuyas consecuencias estamos sufriendo todavía. Un notable escritor e historiador de mi país, Louis Montfort, que no es comunista ni odia a los católicos, escribió lo siguiente en su libro Faith for Living, que publicó en 1940. La traición al mundo cristiano se efectuó claramente en 1929 con el concordato celebrado con Mussolini y el Papa. Dice algo más:
Desafortunadamente los propósitos del fascismo están en gran conflicto con los de una república libre, como es la de los Estados Unidos de América. En este tratado la Iglesia Católica fue su aliada, una potente aliada de las fuerzas de la destrucción. En esa época muy pocos de los que vivimos en los Estados Unidos conocíamos la verdadera naturaleza del fascismo, como usted y el Papa XI lo conocían, pues fueron los que fomentaron la guerra y aliaron su Iglesia a él, al fascismo. Usted mismo fue especialmente preparado, como joven sacerdote y como diplomático de la Iglesia, para el propósito específico de ayudar a Alemania a prepararse para la Segunda Guerra Mundial. Usted y el Kaiser urdieron en Suiza las intrigas contra los aliados durante la Primera Guerra Mundial. Usted estuvo 12 años en Alemania, en donde tomó parte de la ascensión de Hitler al poder, habiendo celebrado acuerdos con él y con el execrado von Papen, un segundo papa que ayudó a Hitler a tomar el poder y puso firma con la del cardenal Eugenio Pacelli y la de Hitler en el concordato con el Vaticano firmado en 1933. Nadie creerá jamás que usted ignorara el complot que Hitler y sus nazis estaban preparando contra nosotros. El propio biógrafo católico dice que usted era durante esos años el hombre más informado del Reich. Después de la firma del concordato por usted y por von Papen, y de hacer aspersiones con agua bendita a Hitler, dándole la impresión de que resucitaba, von Papen, que logró escapar de Nuremberg, se jactaba en la siguiente forma: el Tercer Reich es el primer poder que no solamente reconoce, sino que pone en práctica los altos principios del papado. Sus cardenales y obispos bendijeron en Roma las armas de guerra de los soldados enviados contra indefensos etíopes. Su cardenal Schoester, de Milán, proclamó el robo de Etiopía como una cruzada santa para llevar en triunfo a Etiopía la cruz de Cristo. Mientras tanto sigue usted llamando a su iglesia la Iglesia de Dios, y pretende que yo, como jefe de Estado civil, lo admita a usted como superior a mí, y al pueblo de los Estados Unidos de América. Usted habla con palabras melosas sobre justicia y al mismo tiempo hace sonar los tambores para otra guerra, tal vez más terrible que las dos últimas, contra Rusia, que nos ayudó a derrotar a Hitler y Mussolini. Usted está incitando a los Estados Unidos para que cuanto antes declare la guerra a Rusia, usando los mismos métodos empleados por Hitler para lograr la solidez de sus detestables y diabólicos regímenes. Pues de todas las naciones solamente nosotros quedamos con alguna prosperidad y decencia. Somos el baluarte de las libertades democráticas protestantes. Si nosotros o la Inglaterra protestante nos debilitáramos, su cultura católica tendría oportunidad para gobernar otra vez el mundo, haciéndolo retroceder a la Edad Media. Si perdiésemos o nos debilitáramos con la guerra que usted está provocando contra Rusia, fácilmente procuraría el Vaticano una alianza con ella. Su predecesor, el Papa Pío XI, declaró públicamente que él haría pacto con el diablo mismo, si conviniera a los intereses de la Iglesia. Por lo tanto, señor Pacelli, es mi deber como jefe de este país predominantemente protestante rechazar sus propuestas a guisa de alianza, de pacto de paz. Los que comen en el plato en que el diablo está comiendo deben usar una cuchara muy larga. Continuaré mi labor para lograr y mantener la paz como buen bautista, conservando los honrados principios protestantes que hicieron poderosa nuestra nación y trabajando por ellos. Sinceramente, suyo. Amigo, ya hemos visto lo que el presidente Truman describe precisamente al Papa. Ustedes pueden buscar en internet, en YouTube, así como carta del presidente Truman al Papa, y van a poder encontrar todo esto. Es interesante como este presidente sí sabía quiénes eran los jesuitas, qué estaban haciendo, cuál era ¿cómo se dice? ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era la agenda secreta de ellos? ¿O cuál es la agenda secreta de ellos? Busquen la historia de los jesuitas. Busquen en internet, en libros. Hay cientos de libros escritos cómo inician los jesuitas.
¿para qué fueron creados los jesuitas? ¿Por qué fueron creados los jesuitas? ¿Por quién fueron creados los jesuitas? ¿Qué han hecho los jesuitas a nivel mundial? Resulta que quien tenía el poder en la Edad Media, en la Edad Oscura, era precisamente la iglesia. Y llamémosle como tal porque solo una iglesia había en ese entonces y era la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué Iglesia Católica Romana y por qué estoy tomando en medio del capítulo 6 hablando de esto, hablando un poco de lo que son los jesuitas y cuál es su agenda secreta? ¿Por qué? Porque precisamente estaban actuando muy parecido a estos sátrapas con Daniel. Ellos daban a entender algo, pero su agenda secreta era otra cosa totalmente diferente. Ellos querían hacer otra cosa, ellos querían llevar otros fines. Y precisamente en el año 1798, el papado o este imperio que gobernaba al mundo recibe una herida de muerte, como lo relata las Sagradas Escrituras en Apocalipsis. Y esta herida de muerte fue dada por Francia, quien hace cautivo al papado. El papa muere encarcelado, se le quitan todas las propiedades, se le quitan todos los tesoros al papado y así sucesivamente, y ya no queda papado. Pero resulta que ahí en adelante la herida comienza a sanar, como dice Apocalipsis. Poco a poco iba a comenzar a sanar esta herida mortal que había recibido. Y entonces resulta que cuando esta herida comienza a sanar, se levanta esta famosa sociedad, la sociedad de los jesuitas. Y al levantarse la sociedad de los jesuitas tenían un fin: devolverle el poder y la gloria ¿a quién? Al papado. Devolver el poder y la gloria al papado como tal. Porque si bien es cierto, cuando Francia, por medio del general Berthier, Napoleón Bonaparte, hace cautivo a lo que es el papa y muere, el papado pierde su poder. Anteriormente, ¿quién ponía reyes y quién quitaba reyes? ¿Quién era el que lo hacía? Pues el papado. El papado decía: usted es rey de Inglaterra, usted es rey de Francia y usted es rey de, no sé, Holanda, y así sucesivamente. Es más, alguien podía levantarse y decir: yo soy el rey, y si el papado no lo ratificaba como tal, esa persona no era rey. Y es más, las otras naciones que tenían ejércitos, por orden del papado los atacaban y los destruían. O sea, el papado no solo imponía políticamente, sino que también en la parte religiosa. Hacía leyes políticas y religiosas. Se había metido en la política y eso Dios no está de acuerdo con eso. Le invito a que investigues acerca de lo que son los jesuitas. Yo tengo un libro que se llama Los Terroristas Secretos. Los Terroristas Secretos, este libro fue escrito por una persona que se llama Bill Hughes, el pastor Bill Hughes. Él compila de muchos lados mucha información y expone lo que han hecho los jesuitas en el transcurso de la historia. Expone ante el mundo lo que son los jesuitas en este libro. Y es más, usted puede investigar, hay muchas otras fuentes. Y realmente lo que ellos quieren es devolverle otra vez aquel poder que tenía el papado en la Edad Media, volvérselo a dar otra vez. Y es más, hay en la historia una época donde los reyes se dieron cuenta de quiénes eran los jesuitas y comenzaron a expulsarlos de todos los países, porque ellos se habían metido en todo lado. Ellos eran camareros, ellos eran consejeros de los gobiernos y así sucesivamente. Y Centroamérica no era precisamente exenta de esto. Aquí estaban ellos
tratando de sanar la herida que había tenido el papado en ese tiempo. Voy a leerles uno de los votos jesuitas. Es increíble estos votos jesuitas y dice lo siguiente, y es el cuarto voto de lealtad de los jesuitas. Dice, yo ahora, ellos tienen que prometer ante el Papa, y dice, yo ahora denuncio y reniego cualquier alianza dada a cualquier rey hereje, príncipe, estado o llamado protestante o liberales u obediencia a cualquier otra ley, magistrados y oficiales. Interesante que es precisamente este voto ellos lo tienen todavía. Y hoy, ¿qué dicen? Hoy, hermanos, vuelvan a nosotros. ¿Qué agenda hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que quieren hacer ellos? Así como en Daniel, estos sátrapas le dijeron al rey, pongan leyes que les van a ayudar a ustedes a gobernar, que les van a ayudar a ustedes a controlar y a que el pueblo no se rebele contra ustedes. A eso le dijeron al rey Darío en ese entonces. Precisamente estos jesuitas han venido diciéndole al mundo protestante, es hora de regresar otra vez a casa. Ya no hay protesta que se inició en el año 1500 y algo, precisamente con Martín Lutero. Ya la protesta se acabó. Ya ahora nosotros reconocemos, ustedes son bienvenidos, vengan otra vez a casa a comulgar con nosotros. Pero cuando tengan el poder absoluto se van a dar leyes, precisamente leyes a nivel político, leyes religiosas que van a obligar al pueblo a hacer algo. Y cuando vengan esas leyes, precisamente va a pasar lo que pasó con Daniel. Ahí ustedes pueden busquen en internet el cuarto voto jesuita. Y ahí van a encontrar todo. Es muy grande. Otro que dice, yo además declaro que la doctrina de las iglesias de Inglaterra, Escocia, Escandinavia, hugotones y otros de nombre protestantes o masones, ser malditos y ellos mismos a ser malditos que no renuncien a las mismas, si no renuncian a las mismas. Y ahí sigue. Ahí en la próxima página hay otra parte. No tenemos tiempo para leerlo todo, pero dice, yo además prometo y declaro que yo, eso es en la segunda Filmina, que yo cuando la oportunidad se me presente de preparar y hacer implacable guerra secreta abierta contra los herejes protestantes y masones, etcétera, 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 toda sociedad, toda organización que se opongan contra ellos van a hacer guerra. Y ellos se han mezclado entre todas las organizaciones, las han infiltrado para poder cumplir con su agenda o su objetivo secreto. Precisamente eso fue lo que pasó en el tiempo de Daniel. Ellos halagosamente le dijeron al rey, haz esto. La carta que acaba de leer del presidente Truman, él tenía muy claro quiénes eran ellos. Y usted puede buscar en encíclicas, en internet, y ellos dicen, nosotros no cambiamos. Nosotros vamos a ser igual siempre. Los demás son los que tienen que cambiar. Y precisamente esto es lo que es la ley o lo que es los principios jesuitas. Y usted puede sacar por conclusión, nunca en la historia se había tenido un papa jesuita. Y ahora tenemos uno. Bueno, increíble, ¿no? Las cosas están llegando a su final. Y vamos a comenzar a seguir viendo. En lo siguiente usted puede seguir leyendo Daniel del 11 al capítulo 24. Y se va a dar cuenta de que Daniel se da cuenta de todo esto. Pero Daniel no cede. Daniel es fiel a los principios de Dios. Y nosotros como cristianos, aunque van a dar leyes, aunque se van a dar leyes
en contra de los hijos de Dios que leen y estudian la palabra de Dios, nosotros debemos ser como Daniel. Nuestra lealtad primera debe ser hacia Dios. Y si nosotros debemos ser leales a otra organización o gobernantes, siempre y cuando no se oponga a la ley de Dios, porque Daniel lo hizo así. Daniel, hubo una ley de un gobernante que se oponía a la ley de Dios, que era solo a él adorar, solo a él rendirle homenaje. Daniel no hizo caso de esa ley de los gobernantes y por eso fue llevado al foso de los leones. Y ahí en el foso de los leones Dios establece que Daniel era inocente. ¿Por qué? Porque los leones no le hicieron daño. Lo contrario a los otros cuando fueron lanzados. Los leones dice que no habían llegado al suelo cuando los despedazaron. Y ellos murieron. Entonces a ti y a mí te toca ser fiel a la palabra de Dios. Estúdiala, escudriñala. No dejes que alguien lo haga por ti. Hazlo tú. Esto que estamos haciendo aquí simplemente es para motivarte a escudriñar, porque hay un sinfín de tesoros, hay un sinfín de sabiduría que Dios quiere darte y que Dios quiere hablarte personalmente. No te quedes con solo esto que te estoy dando, búscalo, escudriñalo como ese tesoro oculto, porque ahí está la vida eterna. No dejes que el papa, sacerdote o pastor lo haga por ti, hazlo tú. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén. Que Dios los bendiga. El programa Laicos en Acción Costa Rica llegó a ustedes gracias al aporte de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Escuela de Adiestramiento Integral Canino de la Ribera. Para mayor información, 6026-7977. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Ministerio Evangelio en la Cárcel. 8899-2434. Si usted desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede llamar al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones.